gracias al hecho de YouTube. Yo retomo. Vale. De verdad que en ese tipo de magia sí. Bueno, buenas tardes, gracias a Lechi Tonchu por las primeras presentaciones. Y bueno, un placer desde mi perspectiva de Deusto Business School tenerlos aquí y darles la bienvenida, y agradecer a Eiken, en particular a Itzia y a Lechu por la confianza que nos han proporcionado al invitarnos a participar en este evento. Y bueno, me han pedido que introduzca las cambiantes claves del negocio en la era digital. Y estuve viendo un poquito antes de preparar la presentación qué era lo que íbamos a hablar hoy, y obviamente, ¿no?, porque lo hacemos todos, pero claro, me di cuenta que iban a profundizar, ¿no?, hablando con cada uno de los invitados, con Alechu, en precisamente cómo son los modelos de negocio, cómo monetizar en este sector, ¿no? Y entonces, bueno, hablando de claves del negocio en la era digital, me planteé, y debido también al corto tiempo del cual disponemos, me planteé ir quizás a los dos conceptos más básicos que yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de modelos de negocio digitales o negocios en la era digital, ¿no? Y básicamente es lo que quiero presentarles, ¿no? Entonces, quizás más que ser muy creativo en la manera en lo que voy a decir, lo que yo creo que puede aportar es el retomarlo y la manera como lo construyo, para no olvidar que son las claves del negocio en la era digital. Y luego lo voy a ir retomando a lo largo de la sesión cuando la oportunidad me lo permita, sobre todo en el foro. Y bueno, esos dos conceptos son, lo trato de representar con esta transparencia, ¿no? Básicamente yo creo que estamos en un momento en el cual hay un círculo virtuoso donde la tecnología por un lado está empujando y donde el cliente por otro, o los consumidores, los nuevos consumidores, como Lechu y Tonchu lo han ya introducido, los nuevos consumidores están tirando, están consumiendo y están planteando nuevos modelos de consumo, de uso, de tratamiento de esa tecnología. Entonces, ¿cómo gestionar las dos y cómo interactuar con las dos o tener conocimiento de ambas a la hora de diseñar nuestro modelo de negocio, ¿no? Bueno, voy a comenzar con la tecnología, ¿no? Básicamente, yo creo que el principal mensaje que no debemos olvidar hoy aquí y en general en las charlas cuando trabajo estos temas, es que trato de reforzar, es que estamos en un surgimiento, un crecimiento del desarrollo tecnológico que va muy por encima de lo que ha ocurrido históricamente en los años anteriores, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cómo la tecnología crece o es capaz de impactar a la sociedad, algunas personas me dicen, bueno, esto, Osvaldo, es lo que se viene hablando desde los años 70 o de los años 60, incluso en el año 2000 se hablaba de que se iba a acabar la Tierra porque iba a haber el fenómeno del año 2000, ¿no? Sí, ha habido como diferentes olas y momentos en los cuales la gente pues, ha creído que esto impacta, pero tampoco está tanto, ¿no? Y yo, sin embargo, soy de los que cree que voy a tratar de convencerles ahora que estamos en un momento en el cual esto es radicalmente diferente. Es decir, la emergencia del cambio tecnológico, el surgimiento de una nueva velocidad de cambio tecnológico está ocurriendo de tal manera que nos está dejando muy rezagados desde el punto de vista social, desde el punto de vista organizacional, incluso desde el punto de vista individual, ¿no? Y yo trato de reflejar con esta transparencia de cómo al principio, ¿no?, es lo que les decía al principio, quizás la velocidad de cambio tecnológico, que es la línea roja, iba más o menos a una velocidad superior, una pendiente un pelín superior al cambio social, al cambio organizacional, pero tampoco nos parecía que aquello iba a desbordarnos, a desplazarnos muchísimo, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de convencerles que a partir de, algunos expertos hablan de a partir del 2006, ¿no? A partir del 2006 estamos hablando de un punto de inflexión en el desarrollo o en la velocidad de este cambio tecnológico que sería ese punto en el cual la curva roja se despega de manera abrupta del cambio social o del cambio organizacional. Bueno, yo he colocado aquí algunos ejemplos, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos de cambio tecnológico, la verdad que es impresionante, ¿no? Si hablamos de cloud, de internet de las cosas, de un coche sin conductor, de unas gafas que solo le podemos hablar porque no podemos teclear, bueno, estas cosas han ocurrido en los últimos 5 años, es decir, no estamos, o sea, aquí vemos básicamente este argumento de que es desde el 2006 para acá que estamos viendo un surgimiento de una cantidad de tecnología y de unos avances que esa velocidad no la teníamos previamente, ¿no? Y esto
esto implica un reto fundamental para todos, ¿no? No solo para la empresa, sino también para los individuos y para la sociedad, ¿no? En general, yo creo que todos estarían de acuerdo que Google, por un lado, es una empresa que muchos aman, pero otros odian, ¿no? Es decir, hay un sentimiento encontrado, ¿no? Hay un montón de personas que creen que Google va tan adelantado que no nos da chance ni siquiera de regular lo que él hace, ¿no? Y entonces se inventa cosas que nosotros todavía no tenemos ni leyes para saber cómo regularlas, ¿no? Entonces, esto que lo vemos todos los días es una situación de reto, de nuevo, no solo organizacional, sino también a nivel de la sociedad, ¿no? Y yo voy a tratar de convencerles que esto es así usando la ley de Moore, entre otras leyes que toda la vida hemos conocido, que se habla de que la capacidad de muchos dispositivos electrónicos, ¿no? Se dobla cada 18 meses. Y esto básicamente se ve en todos los indicadores o todas las métricas donde medimos el tema tecnológico, ¿no? La velocidad de procesamiento, la capacidad de memoria, los sensores o el número de píxeles en una cámara digital, ¿no? Esto, en general, todo esto se dobla en capacidad o en funcionalidad, en capacidad. Lo podemos entender de diferentes lecturas cada 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, algunos futuristas como Ray Kurzweil, en su libro La Era de las Máquinas Espirituales, que por cierto, Ray, aunque parezca a veces, ¿no? Algunos creen que es un poco exagerado, ¿no? Pero Ray es asesor de muchas empresas del Fortune 500, pertenece al board de Google, es decir, es una de las personas más reconocidas y su teoría o su modelo del Singularity, yo creo que muchos coincidimos en lo que puede significar. Pues básicamente, no voy aquí a describir el libro, pero básicamente el mensaje principal que transmite es que si consideramos la ley de Moore solamente y consideramos que la tecnología arrancó en el año 58 como una categoría de negocio dentro de los Estados Unidos como sector de negocio, y comenzamos en el año 58 a doblar cada 18 meses una capacidad original, pues vemos que en el año 2006 la hemos doblado 32 veces, ¿no? Si usted coge una hoja Excel y pone el número 1 en la casilla 1 y dobla, hace un crecimiento exponencial de ese número 1 y dobla, si 1, 2, 4, 8, 16, dobla 30 veces, llega a 1 billón, ¿no? Bueno, 1 billón americano, ¿no? 1 billardo, en la casilla 32. ¿No? Es decir, que estamos hablando de que pasamos de 1 a 1 billón en solo 30 bases, ¿no? Bueno, si seguimos, y bueno, por eso él precisamente nos sugiere el año 2006, ¿no? Como ese punto de inflexión en el cual, si seguimos a esa velocidad, ya no hablamos de pasar de 1 a 1 billón, sino de 1 billón a un número que no podemos ni decir, ¿no? ¿Okay? Y ese número que no podemos ni decir le lleva a él a plantear que en el año 2029 deberíamos poder ver inteligencia a nivel humano en una máquina, y en el año 2045 podríamos ser dominados por una inteligencia no biológica. Bueno, más allá de este tema, que puede ser amarillista, visto de una perspectiva bastante pesimista, y yo no quiero aquí hablar de ciencia ficción ni de Matrix, pero yo sí creo que su perspectiva de cómo la tecnología se prevé que evolucione y pueda entregarnos cosas maravillosas o riesgosas, es algo que puede ocurrir mañana, si 2029 prácticamente ya, ¿no? Entonces yo les dejo esta reflexión, de nuevo, este no es un tío que esté loco ni que nadie lo escuche, todo lo contrario, es una de las personas más respetadas como futurólogo, como investigador en temas tecnológicos, ¿okay? Y hay una realidad, y la realidad es que lo que hemos visto hasta ahora no es nada, y lo que viene es extraordinariamente mucho más rápido, más potente, y la gran pregunta es si estamos preparados para asimilarlo, ¿no? De hecho, si yo quisiera regresar a esta lámina, yo creo que el principal reto, lo trato de transmitir en las palabras que he colocado ahí en el lado derecho, es decir, cuál es nuestra capacidad de asimilación, cuál es nuestra capacidad de uso, cuál es nuestra capacidad de adaptación a esa velocidad, a esas nuevas posibilidades que nos va a traer la tecnología, ¿no? Yo creo que este es el principal reto que tenemos como individuo, como empresa y como sociedad. Y bueno, el segundo elemento, ¿no? Si ya no fuera suficiente que esto va a una velocidad de vértigo, el otro elemento es que hay un grupo de consumidores, precisamente la generación del milenio y todos los que, en el fondo, como tú bien decías, Alecho, pues hasta los mayores, ¿no? Se han apuntado a esto, ¿no? Es decir, en estos días estoy recibiendo la visita de mi padre, que vive con su pareja en Estados Unidos, y bueno, cuando me abre la maleta, pues saca allí una tablet, un lector de un reader, ¿no? Un smartphone, ¿no? Un tío que tiene 70 y pico de años, ¿no? Entonces,
claro, lo que estamos viendo es que el consumidor, no solo la generación del milenio, que ha sido quizás el motor, el driver de todo este fenómeno, el punto de vista de consumo, sino que la mayoría de las generaciones, y hay muchas estadísticas que seguramente ustedes ya conocen, pues se está apuntando el tema, ¿no? Entonces, esa velocidad tecnológica unida a un consumidor que la está consumiendo y que la está tratando de adaptar a su propia necesidad, genera un montón de posibilidades mayores, ¿no? Y aquí he hecho un resumen que tampoco quiero aburrirles mucho con él. Yo creo que lo que trato de reflejar es que lo que todos sabemos, ustedes en el mundo audiovisual, pues seguramente mucho más que yo, pues tenemos una serie de consumidores que expresan ideas abiertamente a través de las redes sociales de manera extrovertida, que se entretienen de a través de diferentes formas y no solo a través de la televisión, sino con otros tipos de medios, que están muy metidos en la inmediatez, ¿no? Es decir, no tenemos que planificar las cosas, sino que las vamos haciendo a la medida que van ocurriendo, porque los dispositivos móviles básicamente nos están haciendo que no tengamos que planificar nada, ¿no? Si vamos a comer, pues cuando lleguemos al sitio, pues ya vemos dónde comemos, ¿no? O no me vayas a buscar al aeropuerto, yo te llamo cuando llegue, o yo te mando un mensaje para que me vayas a buscar, ¿no? Es decir, hemos sustituido básicamente la necesidad de planificar cosas a ya vemos en el camino cómo lo resolvemos, porque total, estamos conectados de manera total, ¿no? Y la creación de contenido, que este es un tema sumamente importante en vuestro sector, ¿no? Y tú muy bien lo decías, Alexis, la necesidad que tiene el consumidor de querer participar en esa generación de contenido, bueno, el e-commerce, que quizás es lo más maduro, y otra cosa que yo creo que va a tener un impacto fundamental en la sociedad y en las organizaciones, que es nuevos mecanismos o modos de aprendizaje. Yo creo que aquí el sector de educación en particular, yo creo que va a ser de los próximos impactados de manera radical debido a las tecnologías. Y bueno, esto es lo que ha llevado a muchos a decir que lo digital no es tecnología, sino que es un lenguaje, ¿no? Y dentro de ese lenguaje pues tenemos que definitivamente trabajar en ese mismo idioma, y no sentirnos como inmigrantes, sino sentirnos como nativos, ¿no? De ese lenguaje. Ya para finalizar, ¿no? dentro de este ciclo virtuoso, ¿no? Recordar, ¿no? Tecnología y nuevos consumidores o consumidores que están asimilando, usando y explotando esta tecnología, yo creo que la principal implicación para los negocios es entender esta expresión, este statement que está aquí, ¿no? Si nosotros debemos estar donde los consumidores están, debemos estar seguros que podemos crear experiencias para esos consumidores. Entonces, ¿dónde están ellos? Pues están en el mundo digital, ¿no? ¿Y cómo crear experiencias? Tú lo introduciste hace un momento, ¿no? Es decir, en la medida que creo que decías que en la medida que pudiésemos explotar o crear experiencias, en ese sentido el cliente o el consumidor se iba a sentir más enganchado, ¿no? Hablabas del engagement, ¿no? Entonces básicamente yo creo que ahí coincidimos totalmente, ¿no? en lo que tú planteabas. Y yo he traído, bueno, un vídeo simplemente para, no sé si lo han visto todos, un vídeo de McDonald's en Estocolmo, que trabaja, vamos a ponerlo, donde básicamente a mí me encanta este vídeo porque creo que McDonald's está entendiendo este mensaje, ¿no? Es decir, ¿no? Debemos estar donde los consumidores están y tenemos que estar seguros de que creamos experiencias para atraerlos, ¿no? Básicamente McDonald's empieza a cambiar el payaso, ¿no? El clown, por el uso de medios digitales para atraer a sus clientes. Vamos a ver el vídeo brevemente, dura muy pocos minutos o algo así, y con esto culminaría mi presentación. We wanted to give people an extra reason to visit McDonald's, or perhaps a reason that was extra fun. Using a large digital billboard, we created an interactive challenge where you could pick and play for your favorite McDonald's goodie. You used your smartphone to control the game. Combining new technology in a new way, we made it possible to interact with the screen without having to download any application. Simply get online and go to pickandplay.se. The phone's geolocation verifies that you are in the game area. Pick a goodie, and now steer your paddle by using the touchscreen on your phone, as you follow the game real time on the big screen. Game on Stockholm. The game got gradually harder. If you lasted 30 seconds
one will do your choice. A digital coupon was automatically sent to your phone with directions to collect your prize at the nearest McDonald's restaurant. Even though we ended up giving away lots of free stuff, it felt like a win-win situation. Game over. Until next time. Bueno, creo que es bastante revelador, ¿no? Básicamente, un minuto para resumir, yo creo que una idea fundamental, ¿no? ¿Dónde están los clientes, ¿no? Están en el mundo digital, y una empresa tan tradicional como McDonald's, en un sector que realmente pues, acepta quizás poca innovación adicional, y es capaz de transformar su modelo de atracción de clientes usando estos dispositivos y usando estos mecanismos. Entonces, bueno, esto era lo que les quería presentar. No olviden entonces las dos ideas principales, la tecnología y los consumidores en un círculo virtuoso de generación de valor, ¿no? Muchas gracias.